El millonario regresa y queda impactado al ver a su hijo junto a la empleada humilde negra. Alejandro Montoya, el hombre que había conquistado el mundo de las inversiones y la construcción, puso un pie en su mansión en las afueras de Ciudad de México y sintió una ola de memoria y emoción. La casa, repleta de obras de arte de renombre y muebles finos, era un eco de su éxito, pero también de sus años de ausencia. Mientras caminaba por el vestíbulo, sus pasos resonaban en el mármol brillante. El aroma de la madera pulida y el perfume de las flores frescas llenaban el aire. Todo parecía igual, pero dentro de él, algo había cambiado. De repente, escuchó risas en el salón. Su corazón dio un salto. No era común oír alegría en su hogar. Al asomarse, se quedó helado al encontrar a su hijo Mateo, un adolescente ya con un semblante propio, conversando animadamente con Sofía, la joven empleada doméstica. Ella, de piel oscura y ojos brillantes, iluminaba la escena con su sonrisa, su cabello trenzado cayendo sobre sus hombros. La conexión entre ellos era palpable, su complicidad vibrante. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era esta chica que había logrado entrar en el mundo de Mateo? El orgullo y la confusión lo abrumaron. Durante años, había imaginado a su hijo como un joven que heredaría los sueños y las aspiraciones de su padre. Pero la imagen que se dibujaba frente a él desafiaba todo lo que había planeado. Sabía que su hijo había encontrado en Sofía un refugio, un mundo donde las barreras sociales no existían. Ella, a pesar de su humilde posición, parecía ofrecerle lo que Alejandro nunca pudo: conexión genuina, alegría auténtica. Cuando Sofía notó la presencia de Alejandro, su risa se cortó de repente, se puso tensa, consciente de la distancia casi tangible entre él y ella. Alejandro, menudamente incómodo, se preguntó cuántas veces había estado su hijo en esa situación sin él saberlo, compartiendo sus pensamientos y sueños con alguien a quien consideraba inferior. ¿Qué sabía Mateo de las limitaciones impuestas por la sociedad? Se dio cuenta de que en su afán por construir una fortuna, había perdido momentos valiosos con su hijo. Justo en ese instante, su mirada se posó en un viejo documento que yacía sobre la mesa. Alejándose de la conversación, se acercó a los papeles. La letra en el documento le resultaba extrañamente familiar, y su corazón empezó a latir más rápido. Recordaba ese estilo, esos sellos familiares. Miró hacia arriba y vio cómo Sofía intercambiaba miradas con los leales empleados de la casa. Había algo entre ellos, un secreto que retumbaba en el ambiente cargado de tensión. La situación se volvió aún más oscura cuando una sombra del pasado comenzó a acechar. Un antiguo socio de Alejandro, un hombre con rencor, había regresado a sus pasos, decidido a proteger los secretos que podrían arruinar no solo la imagen familiar, sino poner en peligro la relación con su hijo. Era un juego peligroso, y Alejandro se sintió atrapado entre el deseo de proteger a Mateo y el miedo de confrontar realidades que había mantenido enterradas. Mientras las emociones se intensificaban, Alejandro entendió que la verdad era un arma de doble filo. De repente, las preguntas lo invadieron. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué conexión tenía con la familia Montoya? ¿Y cómo enfrentarían la complicada disposición de su relación? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro miró a Sofía y Mateo, su corazón palpitando con una mezcla de asombro y ansiedad. Sin embargo, antes de que pudiera formular una pregunta, el sonido repentino de una puerta golpeando con fuerza resonó en la casa. La atmósfera se volvió tensa. Los rostros de Mateo y Sofía se tornaron serios, como si una sombra oscura se hubiera deslizado por la habitación. Justo en ese momento, el antiguo socio de Alejandro, Carlos, apareció en el umbral del salón. Su expresión era de rabia contenida. Sus ojos ardían como brasas. «Alejandro, tenemos que hablar». La voz de Carlos cortó el aire, dejándolos a todos paralizados. Sofía dio un paso atrás, asustada.
Mateo se quedó parado entre su padre y el intruso, con el semblante enrojecido. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma mientras el sudor le resbalaba por la frente. Carlos sonrió, pero no en un buen sentido. Era una mueca amarga, una advertencia. «He venido a recordarte el precio de tus decisiones, y vaya que las hemos pagado». Su voz temblaba con un resentimiento acumulado. Mateo, confundido, miró a su padre buscando respuestas. «¿Qué está pasando, papá?». La preocupación era evidente en su tono. Pero antes que Alejandro pudiera responder, Carlos siguió hablando, avanzando unos pasos, ignorando el silencio helado que llenaba la sala. «Lo que hiciste en México, Alejandro, lo creías enterrado, pero los esqueletos siempre encuentran la forma de volver a casa». Y en un giro inesperado, sacó un viejo dossier de su maletín. «No sé si te acuerdas de esto, pero aquí están los documentos que prueban que has estado al tanto de todo lo que ha pasado con la construcción en el barrio. Tu desinterés ha lastimado a muchos, y nadie se olvida». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Su mente se vio abrumada. O recuerdos de decisiones difíciles, de su deseo de ascender a toda costa. Cargaba el peso de su éxito, pero ahora ese éxito parecía un yugo. «Basta, esa es mi vida, ¿qué más quieres de mí?», gritó, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Pero Carlos no se detuvo. «¿Quieres saber lo que más deseo? Ver tu caída. Y te diré más, Sofía no es quien crees. Tiene más que ver con esta familia de lo que has imaginado». El mensaje se coló en la conciencia de Alejandro como una estocada. Mateo, aún sin saberlo, había traído a su vida a alguien que encerraba un secreto devastador. El rostro de Sofía se volvió pálido, sus ojos brillaban con miedo y confusión. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué dices? ¿Qué sabes de ella? La angustia comenzó a desbordarse. Carlos sonrió, disfrutando del espectáculo. «Ella sabe de tu familia, Alejandro, de esa historia que hiciste todo lo posible para ocultar. ¿No es así, Sofía?». La habitación se congeló. Sofía los miró. Un instante eterno de silencio. Luego, su voz tembló. «No sé de qué hablas», pero había un temblor en su tono que hizo eco en la mente de Alejandro. ¿Era posible? Antes de que las preguntas pudieran salir, una violenta explosión resonó fuera, sacudiendo la mansión. Los ventanales vibraron y se rompieron. El caos estalló. Alejandro, Mateo y Sofía se lanzaron al suelo al mismo tiempo, aturdidos por el estruendo. El aire se volvió espeso y pesado, como si todo hubiera cambiado para siempre. Alejandro levantó la mirada, su mente girando. La conversación, el secreto y el peligro se habían combinado en un momento de pura calamidad. Mientras el humo entraba a la casa y los gritos resonaban a la distancia, se dio cuenta de que todo lo que había construido estaba al borde de desplomarse. La lealtad, la familia, el amor, todo estaba en juego. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué otros secretos mantenía ocultos? La verdad parecía más terrorífica que cualquier explosión, y el tiempo se les estaba acabando. El estruendo retumbó como un trueno en la mente de Alejandro. El aire se llenó de un polvo espeso y gris. Todos en la habitación cayeron al suelo, el frío mármol se sentía como hielo. Los gritos de afuera se mezclaban con el eco de la explosión, más fuerte que cualquier otra preocupación. Alejandro levantó la mirada, el corazón latiendo con fuerza. ¿Era una advertencia? ¿Era un ataque? Mateo, a su lado, estaba pálido, ojos como platos, buscando respuestas en el rostro de su padre. Sofía, temblando, apenas podía contener las lágrimas. «¿Qué hacemos, Alejandro?», susurró con miedo, mirada desesperada. Pero Alejandro no podía pensar con claridad. El caos lo envolvía. «Quédense aquí, yo voy a ver qué ocurre», dijo, aunque sabía que su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Con cuidado, se arrastró hacia la ventana rota, donde el humo entrelazaba sombras de personas que corrían, gritos de dolor que le desgarraban el alma que ya estaba herida. Tenía que actuar rápido. De repente sintió un ardor en su pecho. ¿Por qué había tomado decisiones tan egoístas? Su mente se llenaba de imágenes de su hijo creciendo sin él, de Sofía compartiendo risas que él no había escuchado. Y ahora esto. Las consecuencias de su ambición caían sobre él como piedras. Y entretanto, Carlos, el antiguo socio, se había convertido en un fantasma.
un recordatorio de un pasado que nunca podría escapar. Matando su incertidumbre, se giró hacia Mateo y Sofía. «Quédense juntos, voy a protegerlos», dijo con un tono que intentaba asimilar la valentía que no sentía. Aún así, su estómago se retorcía. Algo oscuro se acercaba. Mientras avanzaba hacia la puerta principal, escuchó un murmullo. Era Carlos, de pie y sonriendo. «¿Te gusta cómo se siente, Alejandro? Este es solo el comienzo». Alejandro sintió que el sudor le escurría por la frente. «¿Has hecho algo? ¿Por qué estás aquí?» La rabia le ardía en la garganta. Carlos le lanzó una mirada burlona. «Te creías a salvo, ¿verdad? Pero la vida tiene una forma interesante de devolverte todo, incluso lo que pensabas que había quedado en el pasado», dijo, y con un movimiento rápido levantó algo en su mano, un teléfono. «¿Ves esto? He grabado todo, incluyendo la conexión entre Sofía y la familia Montoya», agregó. Su sonrisa era de satisfacción. El aire se le heló. A Alejandro. «¿Qué? ¿Qué conexión? ¿Qué estás diciendo?» La confusión y el miedo se entrelazaban en su voz. Sofía, mirándolo a él, se quedó paralizada, ojos grandes de pánico. «No, no es posible», dijo, sacudiendo la cabeza. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de una sirena interrumpió todo. La policía. Las luces parpadeantes brillaban en la calle. Carlos, decidido, se giró hacia la ventana. Su expresión se tornó de triunfo a pánico. «No puedes escapar, Alejandro. Esto apenas comienza», dijo mientras retrocedía, y en un giro que dejó a todos en shock, Sofía dio un paso adelante. «¡Basta!», gritó, su voz temblando pero fuerte. «¿Qué saben ustedes de mí? Yo no soy lo que creen». Todos la miraron. La tensión en el aire se hizo palpable. «Mi madre, ella nunca quiso que supieran». Su voz se quebró, pero lo que estaba a punto de revelar iba a cambiarlo todo. «Ella era parte de este mundo, parte de tu historia, Alejandro». El foco de todos volvió a Alejandro. Su mente giraba. Los secretos de su familia se entrelazaban con la vida de Sofía, y el sonido de las sirenas se acercaba. El pulso se aceleró, el caos estallando alrededor de ellos. «¿Qué has dicho? ¿Qué sabes sobre mi madre?», preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Mientras la sirena resonaba y la tensión elevaba, se dio cuenta de que la explosión no era solo física, era emocional. Las verdades, las mentiras, todo colisionaba. La verdad iba a ser devastadora, y el tiempo se les estaba acabando. ¿Qué más ocultaba Sofía? ¿Qué secretos se desatarían cuando todo saliera a la luz? El rostro de Sofía estaba pálido, los ojos llenos de miedo. «Mi madre, ella nunca quiso que supieran». Las palabras flotaron en el aire, pero la tensión era palpable. La sirena de la policía resonaba más cerca, como un reloj que contaba el tiempo que les quedaba. Alejandro sentía su corazón latir como un tambor, su cabeza girando con toda la información nueva. «No, no puede ser», murmuró, casi para sí mismo. Se sentía atrapado en un torbellino. ¿Qué conexión podía tener Sofía con su madre? Los recuerdos empezaron a chocar en su mente, visiones distantes. ¿De su infancia? ¿De secretos susurrados entre adultos? «¿Qué sabes sobre mi familia, Sofía?», preguntó, su voz quebrándose bajo la presión del miedo y la urgencia. Sofía, visiblemente temblando, dio un paso hacia él. «Escucha, por favor. Mi madre trabajó en esta casa antes que yo. Ayudaba a cuidar a tu madre». Y su voz se detuvo, un hilo de temor apretando su garganta. El eco de la explosión aún retumbaba en sus oídos, haciendo que cada palabra pareciera más pesada. «¿Y qué?», le apremió Alejandro, la ansiedad creciéndole en el pecho. «Dímelo ya. Ella y tu madre eran cercanas. Mi madre siempre decía que tu familia tenía secretos, secretos que destruirían a todos si salían a la luz», dijo Sofía. Sus ojos, llenos de lágrimas. «No querría que yo me acercara a ti. Tenía miedo de que te hicieras daño». «Eso no tiene sentido», Alejandro gritó, su voz resonando en la habitación. En ese momento, la ventana estalló y los cristales volaron por el aire, cayendo a su alrededor como lluvia de cristal. Sofía gritó y tropezó hacia atrás, y Mateo la sujetó, mientras todo lo que conocían parecía desmoronarse. Carlos, aún en la habitación, observaba el caos con una sonrisa que no se le borraba. ¿Ven lo que un poco de verdad puede provocar? Todo se está derrumbando. ¿No es hermoso? Alejandro, lleno de furia,
Se volvió hacia él. Cállate, no tienes idea de lo que estás diciendo. Tú solo deseas ver sufrir a todos. Lo sé, dijo Carlos, con una risa burlona. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y tú, Alejandro, te has rodeado de sombras, sangre y secretos. Justo en ese instante, una explosión más fuerte ocurrió fuera de la mansión. Y la casa tembló. Todos se sacudieron, el terror palpable y caliente en el aire. La policía ya estaba en las cercanías, y el tiempo se les escapaba. ¿Qué es esto?, gritó Mateo, mirando a su padre con angustia. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía dio un paso al frente, su voz resaltando en medio del caos. «No encuentro paz en este lugar», exclamó, pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos congelados. Sofía se llevó una mano al pecho, y de repente cayó al suelo, un grito ahogado saliendo de sus labios. Alejandro se arrodilló junto a ella, sintiendo el pánico apoderarse de su cuerpo. «Sofía, ¿qué te pasa?», y mientras Alejandro la sostenía, un destello de luz proveniente de su bolso llamó su atención. Era un viejo medallón, uno que su madre siempre había llevado. «No, eso no puede ser», murmuró, sus ojos ensanchándose al reconocerlo. El pasado estaba volviendo a presentarse en la forma de Sofía. «¿Qué significa esto?», gritó, pero antes de que ella pudiera responder, el sonido de los coches policiales empezó a rodear la mansión. «La verdad saldrá a la luz esta noche», murmuró Carlos, su sonrisa persuasiva viéndose más siniestra. Alejandro sintió agua en sus ojos, un torrente de emociones destellando en su corazón. Necesitaba respuestas, pero el caos apenas comenzaba. La conexión entre Sofía, su madre y su familia era más profunda de lo que había imaginado. Y ahora el tiempo se les acababa. La sirena ululaba, cada vez más cerca, y Alejandro se preguntaba en qué otra sorpresa se había metido. La verdad ya no era un secreto. Era un monstruo, listo para devorarlo todo. ¿Qué otras verdades aterradoras revelarían esa noche? El futuro se movía con rapidez, pero el pasado estaba a punto de estallar. El rostro de Sofía estaba pálido, los ojos llenos de miedo. «Mi madre, ella nunca quiso que supieran». Las palabras flotaron en el aire, pero la tensión era palpable. La sirena de la policía resonaba más cerca, como un reloj que contaba el tiempo que les quedaba. Alejandro sintió su corazón latir como un tambor, su cabeza girando con toda la información nueva. «No, no puede ser», murmuró casi para sí mismo. Se sentía atrapado en un torbellino. ¿Qué conexión podía tener Sofía con su madre? Los recuerdos empezaron a chocar en su mente, visiones distantes de su infancia, de secretos susurrados entre adultos. «¿Qué sabes sobre mi familia, Sofía?», preguntó, su voz quebrándose bajo la presión del miedo y la urgencia. Sofía, visiblemente temblando, dio un paso hacia él. «Escucha, por favor. Mi madre trabajó en esta casa antes que yo, ayudaba a cuidar a tu madre». Y su voz se detuvo, un hilo de temor apretando su garganta. El eco de la explosión aún retumbaba en sus oídos, haciendo que cada palabra pareciera más pesada. «¿Y qué?», le apremió Alejandro, la ansiedad creciéndole en el pecho. «Dímelo ya». «Ella y tu madre eran cercanas. Mi madre siempre decía que tu familia tenía secretos. Secretos te destruirían a todos si salían a la luz», dijo Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. «No querría que yo me acercara a ti. Tenía miedo de que te hicieras daño, de que te hicieras daño». Alejandro gritó, su voz resonando en la habitación. En ese momento, la ventana estalló y los cristales volaron por el aire, cayendo a su alrededor como lluvia de cristal. Sofía gritó y tropezó hacia atrás, y Mateo la sujetó mientras todo lo que conocían parecía desmoronarse. Carlos, aún en la habitación, observaba el caos con una sonrisa que no se le borraba. ¿Ven lo que un poco de verdad puede provocar? Todo se está derrumbando. ¿No es hermoso? Alejandro, lleno de furia, se volvió hacia él. «Cállate, no tienes idea de lo que estás diciendo. Tú solo deseas ver sufrir a todos». Lo sé», dijo Carlos con una risa burlona. «Pero la verdad siempre sale a la luz. Y tú, Alejandro, te has rodeado de sombras, sangre y secretos». Justo en ese instante, una explosión más fuerte ocurrió fuera de la mansión, y la casa tembló. Todos se sacudieron, el terror palpable y caliente en el aire. La policía ya estaba en las cercanías, y el tiempo se les escapaba. «¿Qué es esto?», gritó Mateo, mirando a su padre con angustia.
Pero antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía dio un paso al frente, su voz resaltando en medio del caos. «No encuentro paz en este lugar», exclamó. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos congelados. Sofía se llevó una mano al pecho, y de repente cayó al suelo, un grito ahogado saliendo de sus labios. Alejandro se arrodilló junto a ella, sintiendo el pánico apoderarse de su cuerpo. «Sofía, ¿qué te pasa?». Y mientras Alejandro la sostenía, un destello de luz proveniente de su bolso llamó su atención. Era un viejo medallón, uno que su madre siempre había llevado. «No, eso no puede ser», murmuró, sus ojos ensanchándose al reconocerlo. El pasado estaba volviendo a presentarse en la forma de Sofía. «¿Qué significa esto?», gritó. Pero antes de que ella pudiera responder, el sonido de los coches policiales empezó a rodear la mansión. «La verdad saldrá a la luz esta noche», murmuró Carlos, su sonrisa persuasiva viéndose más siniestra. Entonces, un impacto fuerte retumbó en la puerta principal, y como si el tiempo se detuviera, la entrada se abrió de golpe. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la sala, armados y dispuestos a todo. Sofía, aturdida, quedó en el suelo, mientras Alejandro se puso de pie, intentando proteger a Mateo. «Todos al suelo», gritó uno de ellos, y la atmósfera se volvió aún más densa, electrificada por el miedo. «No queremos hacerles daño, pero sabemos más de ustedes de lo que imaginan». Alejandro retrocedió, su mente corriendo descontrolada entre el peligro inmediato y las revelaciones que estaban por desatarse. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero notando el temblor en sus manos. Uno de los encapuchados dio un paso al frente. «Eres Alejandro Montoya, el hombre que traicionó a su propia familia. Y ahora tendrás que pagar por tus errores». La mención de traición caló hondo en sus entrañas, como un puñal. «Sofía», gritó, pero ella estaba inmóvil, ojos llenos de horror, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «Responde, ¿qué has estado ocultando?», le demandó a ella, sintiendo que el mundo se le venía abajo. «Yo no sé qué quieren», balbuceó Sofía, sus palabras despachando el aire. Pero en ese instante, el encapuchado sonrió con un aire de conocimiento que lo volvió todo aún más aterrador. «¿No sabes? ¿No te han contado sobre la familia Montoya? La historia que jamás debería haber salido a la luz, y ahora está de vuelta para cobrar su precio. No eres quien crees, Sofía. Tienes más en común con Alejandro de lo que te imaginas. Y es hora de que lo descubras». La revelación hizo eco en la sala, como un trueno que resonaba en los corazones de todos. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso?», gritó, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La atmósfera era de horror absoluto, silencio y confusión entrelazándose mientras el pasado, con su historia oscura, volvía a alzar la cabeza. Lo que Alejandro pensaba que había muerto estaba muy vivo. Y lo que quedaba era un tumulto de secretos y revelaciones. El golpe final estaba por llegar, pero por ahora el miedo reinaba. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué significaba esto para todos ellos? El rostro de Sofía estaba pálido, sus ojos llenos de miedo. «Mi madre, ella, nunca quiso que supieran». Las palabras flotaron entre el caos. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de ella?», preguntó, el miedo y la urgencia mezclándose en su voz. «Era amiga de tu madre», dijo Sofía, con la voz temblando. «Siempre hablaba de un secreto, algo que podría destruir a tu familia. Esa es la razón por la que he trabajado aquí. Ella me lo prohibió. Nunca debí acercarme a ti». «¿Un secreto? ¿Qué secreto?». Alejandro estaba al borde. ¿Qué había ocultado su madre toda su vida? Pero la confusión creció cuando el encapuchado que estaba delante sonrió con malicia. «¿No te parece curioso, Alejandro, que siempre haya alguien en tu entorno que sepa más de lo que puedes imaginar?», dijo el hombre, acercándose. «Un paso más. Sofía no es solo una empleada. Tiene un vínculo que la conecta contigo más allá de lo que piensas». Antes de que pudiera procesar esa revelación, y una explosión más fuerte resonó afuera, y la casa tembló. Un estruendo sacudió el suelo, los cristales cayeron de las ventanas, como lluvia de vidrio. Alejandro se apresuró a proteger a Mateo y Sofía, empujándolos hacia un rincón alejado. «Quédense aquí, no se muevan», gritó, mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Pero el encapuchado solo reía, disfrutando del caos.
Todo se está desmoronando, Alejandro. Te has rodeado de secretos, y ahora el pasado vuelve para reclamarte, dijo, su tono provocativo cortando el aire. Sofía, tú deberías estar agradecida. Tu madre te ha mantenido alejada de esto, pero hoy es el día en que todo se revela. Alejandro sintió el sudor en su frente, la ansiedad apretándole el pecho. ¿Qué más sabes? Dímelo, exigió, su voz llena de ira. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro. No entiendo qué está pasando, balbuceó, su rostro reflejando su confusión. Tal vez tu madre lo sabía, pero nunca quise involucrarme. Basta, rugió Alejandro. Esto no es el momento para confusiones. Necesitamos salir de aquí. Pero en ese instante, otro hombre encapuchado entró en la habitación, con un brillo amenazante en la mirada. Mira lo que tenemos aquí, exclamó, sacando un papel canoso del bolsillo. Una dirección. Es hora de que todos conozcan tu legado, Alejandro. Esto terminará aquí, esta noche. Sin advertencia, el encapuchado lanzó el papel al suelo y una risa macabra resonó en la habitación. La tensión era palpable, como una cuerda lista para romperse. Tu legado, tus acciones, todo al descubierto. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador vino de afuera. Todos se congelaron, un escalofrío recorriendo sus cuerpos. De repente, uno de los encapuchados se cayó al suelo, un tiro resonando en la habitación. Los demás se dispersaron, alarmados. La policía. Alejandro no podía creer lo que estaba sucediendo. A medida que los oficiales entraban, una figura familiar salió detrás de ellos. Era el antiguo socio de Alejandro, Carlos, apuntando con su arma. No creas que esto ha terminado, Alejandro. La verdad está a punto de salir a la luz. Y hay más. Los ojos de Sofía se ensancharon. ¿Qué? ¿Qué tienes que ver con esto?, preguntó, temblando. Todo está conectado, cariño, dijo Carlos, una risa oscura resonando en su voz. No solo eres parte de esta familia. Eres parte de una historia que no querías recordar. La verdad sobre tu madre, sobre Alejandro, va más allá de lo que esperabas. Las palabras como dagas en el corazón de Sofía. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué otros secretos mantiene la familia? Una sonrisa malévola se dibujó en el rostro de Carlos. La historia se repetirá, y tú serás la pieza central. Preparaos porque lo peor está por venir. La confusión reinaba y el tiempo se congeló. Todo lo que creían saber estaba a punto de desatar una tormenta. ¿Qué secretos aterradores saldrían a la luz? ¿Quién era realmente Sofía y qué mensaje cargaba ese papel que el encapuchado había arrojado al suelo? La verdad parecía más peligrosa que nunca. El rostro de Sofía estaba pálido. Sus ojos reflejaban el miedo. Mi madre, ella, nunca quiso que supieran. Sus palabras flotaban entre el caos, y Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de ella?, preguntó, con la voz quebrándose. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Era amiga de tu madre, dijo. Sofía, visiblemente temblando. Siempre hablaba de un secreto, algo que podría destruir a tu familia. Esa es la razón por la que he trabajado aquí. Ella me lo prohibió. Nunca debía acercarme a ti. ¿Un secreto? Dímelo. Alejandro sentía que la confusión lo envolvía. Su mente estaba llena de preguntas. Pero justo cuando la respuesta iba a salir, el encapuchado que estaba delante sonrió con malicia. ¿No te parece curioso, Alejandro, que siempre haya alguien a tu alrededor que sepa más de lo que imaginas?, dijo, acercándose más. Antes de que pudiera procesar esa revelación, una explosión resonó afuera, sacudiendo la casa. Un estruendo hizo vibrar el suelo. Los cristales cayeron como lluvia. Alejandro se apresuró a proteger a Mateo y Sofía, empujándolos hacia un rincón. «Quédense aquí, no se muevan», gritó. «Sofía, estate atenta», le dijo mientras su corazón latía desbocado. El encapuchado se estaba riendo. «Todo se está desmoronando, Alejandro. Te has rodeado de sombras, y ahora el pasado viene a reclamarte», dijo, sus palabras llenas de burlas. Pero antes de que la situación pudiera empeorar, un disparo resonó en la habitación. Todos se congelaron al ver caer a uno de los encapuchados al suelo. Sangre brotó de su frente, y el caos estalló.
Alejandro sintió que un frío helado le recorría la espalda. «¡La policía!», gritó uno de ellos, mientras otros entraban a la sala con armas desenfundadas. Las sirenas seguían resonando, y Alejandro miró a su alrededor. En medio del descontrol, vio a Carlos entre la multitud de oficiales. Se tambaleaba levemente, en sus manos una pistola. «Esto no ha terminado, Alejandro. La verdad está a punto de salir a la luz. Y hay más». La confusión reinaba. «¿Qué sabes, Carlos?», le preguntó Alejandro, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Carlos sonreía. «Lo que no sabes es mucho más grande de lo que imaginas. Sofía no solo está aquí por accidente. Ella es parte de tu legado. Es tu hermana». El aire se detuvo. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. «¿Qué?», murmuró, el corazón latiendo violentamente en su pecho. «No, no es posible. Tu madre nunca te lo dijo, pero este legado viene con responsabilidades», continuó Carlos, disfrutando de él. «Momento. Tu padre tenía secretos oscuros y tu madre intentó protegerte, pero esos secretos siguen vivos». Sofía dio un paso hacia adelante, el terror grabado en su rostro. «¿Estás diciendo que somos qué?». No podía procesar la información. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «No puede ser. Eso no tiene sentido», gritó. «¿Quién es tu madre, Sofía?», preguntó Alejandro, la ansiedad envolviéndolo. La sala se llenó de murmullos mientras los oficiales trataban de controlar la situación. «Mi madre, ella no me lo contó», balbuceó Sofía, lágrimas comenzando a caer. «Pensé que simplemente era su empleada. Todo estaba en juego ahora. El encapuchado que cayó, alguien había disparado. ¿Qué más había detrás de todo esto?». La verdad se descubría en pedazos, pero no sabían si estaban listos para aceptarla. Mientras el caos se desataba, el clamor de la policía se mezcló con el dolor y las verdades ocultas. Los murmullos se arrastraban por cada rincón, las preguntas flotaban, y de repente otra explosión sacudió la casa. Las luces parpadearon y se escuchó un grito desgarrador. Todo lo que conocían parecía estar cambiando. ¿Quién realmente eran? ¿Qué otros secretos estaban a punto de salir a la luz? El futuro se sentía incierto y lo único claro era que la conexión entre Alejandro y Sofía era más profunda de lo que jamás hubieran imaginado. Pero, ¿estarían listos para afrontar lo que estaba surgiendo? La verdad estaba a punto de revelarse, y el tiempo se les estaba acabando. El rostro de Sofía estaba pálido, sus ojos reflejaban un miedo profundo. «Mi madre». Ella nunca quiso que supieran. Las palabras flotaban en el aire como una nube pesada. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de ella?», preguntó, su voz temblando de ansiedad. La tensión era palpable, un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. «Era amiga de tu madre», dijo Sofía, temblando. «Siempre hablaba de un secreto, algo que podría destruir a tu familia. Esa es la razón por la que he trabajado aquí. Ella me lo prohibió. Nunca debí acercarme a ti». «¿Un secreto? Dímelo». Alejandro sentía que la confusión lo envolvía. Pero justo cuando estaba a punto de obtener respuestas, el encapuchado que estaba delante sonrió con malicia. «¿No te parece curioso, Alejandro, que siempre haya alguien a tu alrededor que sepa más de lo que imaginas?», dijo, dando un paso hacia adelante. Antes de que pudiera procesar esa revelación, un estruendo resonó por toda la casa. Una explosión sacudió los cimientos. Los cristales de las ventanas estallaron como si fueran diamantes rotos. Alejandro se lanzó hacia Sofía y Mateo, empujándolos hacia un rincón. «Quédense aquí, no se muevan», gritó con una mezcla de pánico y determinación. El encapuchado se reía, disfrutando del caos. «Todo se está desmoronando, Alejandro, te has rodeado de sombras, y ahora el pasado viene a reclamarte», dijo, su risa resonando como un eco siniestro. En medio de esa tormenta de confusión, un disparo resonó. El encapuchado cayó al suelo, y el tiempo se detuvo. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¡La policía!», gritaron otros encapuchados, mientras algunos trataban de escapar. Los oficiales entraron rápidamente, cubriendo la sala con miradas atentas. En la confusión, Alejandro divisó a Carlos entre los oficiales, con una sonrisa burlona. Su mano temblaba mientras sostenía una pistola. «Esto no ha terminado, Alejandro. La verdad está a punto de salir a la luz. Y hay más.
La sala estaba llena de murmullos incontrolables. ¿Qué sabes, Carlos?, le preguntó Alejandro, su voz desgarrada. ¿Qué has hecho esta vez? Carlos sonrió con un aire de satisfacción. Lo que no sabes es mucho más grande de lo que imaginas. Sofía no solo está aquí por accidente. Ella es tu hermana. El aire se detuvo. Un silencio abrumador llenó el espacio. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. ¿Qué?, murmuró, incapaz de asimilar la información. No, no es posible. Tu madre nunca te lo dijo, pero este legado viene con responsabilidades. Tu padre tenía secretos oscuros y tu madre intentó protegerte. Pero esos secretos siguen vivos, dijo Carlos, disfrutando de la devastación en los rostros de todos ellos. Sofía dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de terror. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No puede ser. La confusión se extendía como un virus, llenando la habitación de murmullos y miradas incrédulas. Alejandro se sentía aturdido. Esto no tiene sentido, gritó. El encapuchado que había caído hizo un ruido que heló la sangre, se empezó a mover y todos dieron un paso atrás sorprendidos. Pero entonces, un trueno retumbó en el cielo. La tormenta afuera se intensificó, y un rayo atravesó la oscuridad, iluminando la habitación. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, armas en mano. «¡Todos al suelo!», gritaron. La tensión se disparó. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. De repente, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Todo el mundo se dio la vuelta, y vieron un destello de luz seguido de un segundo estallido. Las luces de la casa parpadearon, y luego se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad, alejando cualquier noción de seguridad. Mientras intentaban adaptarse a la nueva realidad, Sofía cayó al suelo, llevándose una mano al pecho. «No, Sofía, ¿qué te pasa?». Alejandro se arrodilló junto a ella, el miedo apoderándose de su cuerpo. Con una mirada fugaz, Sofía levantó algo entre sus manos. Era un medallón, uno idéntico al que nunca había dejado su madre. «No, eso no puede ser», murmuró Alejandro, reconociendo un símbolo que creía perdido. «El pasado vuelve a reclamar su lugar», gritó Carlos, entre risas. Todo parecía desmoronarse. La verdad y el caos estaban en un punto crítico. La conexión entre Sofía y su madre se estaba desvaneciendo, y el terror reemergía. Las sombras de su historia se entrelazaban con la realidad. Alejandro sintió que se le ahogaba el pecho. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz un susurro asustado. Pero el eco de las explosiones afuera lo llenaba todo. Las respuestas estaban a la vista, pero la oscuridad amenazaba engullirlo. ¿Qué otros secretos estaba a punto de desatarse? ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y cómo estaban todos conectados en esta enredada red de traiciones? La noche apenas comenzaba, y el misterio se sentía más intenso que nunca. La tensión era palpable. Sofía y Alejandro se miraban, sin saber qué hacer, mientras el eco de las explosiones resonaba a su alrededor. El medallón brillaba en la mano de Sofía, un vestigio del pasado, que amenazaba con desenmarañar secretos enterrados. La habitación, ahora en ruinas, parecía el escenario de una tragedia, donde cada segundo contaba. ¿Qué significa esto?», murmuró Alejandro, mirando a Sofía con desesperación. Su mente giraba como un torbellino. ¿Era posible que todo esto los hubiera llevado a un punto sin retorno? Sí, solo lo vi en su habitación. Ella siempre me decía que tuviera cuidado. Sofía balbuceó, sus ojos llenos de pánico. Pero en sus palabras había una chispa de verdad oculta. La ambigüedad era aún más abrumadora. Los hombres encapuchados estaban a su alrededor, tensos y listos para actuar. La policía se apoderaba de la escena, pero aún había un aire de peligro latente. Carlos se mantenía erguido, disfrutando del espectáculo, su risa resonando mientras se deleitaba con el caos. «Esto no ha terminado, Alejandro», dijo, como si disfrutara cada palabra. «La verdad siempre sale a la luz y está a punto de golpear». El corazón de Alejandro latía una vez más con rabia y miedo. «¡Cállate!», gritó, su voz retumbando en las paredes agrietadas. Pero las palabras no podían ahogar el estruendo de sus pensamientos. ¿Qué más sabía Carlos? ¿Y cómo estaban todos conectados en este infierno? En medio de esta locura, el grito de Sofía cortó el aire. «Mira», exclamó, apuntando hacia la entrada. Un grupo de personas irrumpió en la sala, pero no eran oficiales de policía. Eran miembros de una familia a la que Alejandro no había visto en años. Su tía Elena, una mujer de carácter fuerte, estaba al frente, y detrás de
Ella, figuras familiares que se asomaban, incrédulas y asustadas. «Elena, ¿qué haces aquí?» Alejandro no pudo ocultar su sorpresa. Había mantenido su distancia de ellos, porque había creído que su historia había quedado atrás, pero allí estaban, como un eco del pasado volviendo a buscarlo. Ella lo miró con determinación. «Vine a buscarte. Hay algo que necesitas saber sobre tu madre y sobre Sofía». Sofía, muda de horror, sintió que las piezas del rompecabezas caían en su lugar. ¿Sobre mí? La incredulidad manchaba su voz. ¿Qué podía saber esta familia sobre su propia historia? «Esto no puede ser bueno», murmuró uno de los encapuchados, mientras se alejaba hacia la esquina, como si un instinto de supervivencia lo empujara. Pero en ese instante, un grito desgarrador rompió el aire. Todos se giraron rápidamente hacia la ventana donde un hombre delgado y nervioso apareció, pálido como el papel. «No están a salvo. La familia Montoya está en peligro», gritó mientras las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes. La atmósfera se volvió helada. Un enemigo antiguo ha regresado. La revelación golpeó con fuerza. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué enemigo?» La confusión se adensaba como la niebla. Pero antes de que el hombre pudiera responder, 2 disparos retumbaron y se desató el caos. Gritos y carreras, el eco del terror llenó el aire. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, mientras el tiempo se distorsionaba. Medio de la confusión, el hombre cayó al suelo, y Sofía, con su instinto protector, se lanzó hacia él, ansiosa por ayudar. «Sofía, aléjate», Alejandro gritó, pero era demasiado tarde. El ataque era implacable. Sofía sintió que el frío la envolvía. Algo oscuro y nefasto en su interior comenzó a revelarse. «No, no, esto no puede estar pasando». Las imágenes de su madre, los secretos ocultos, todo se entrelazaba en una red de traiciones. ¿Quién era realmente ella? Cuando levantó la vista, se encontró cara a cara con el encapuchado que había caído, aún temblando, pero con una sonrisa oscura. «Nunca debiste acercarte a él, Sofía. La verdad duele, y esta noche te vas a enterar de por qué tus vidas están unidas». Todo se sintió como una pistola desenfrenada. Alejandro y Sofía, un par de almas perdidas, se sorprendieron por el peso de los secretos. La traición estaba al caer, un vendaval que podía acabar con todo. ¿Quién era enemigo y quién era familia? ¿Podrían sobrevivir hasta el amanecer y descubrir la verdad escondida? El caos rugía y las sombras se abalanzaban. Las conexiones se volvían cada vez más borrosas. La noche estaba lejos de terminar y el misterio los estaba atrapando. Sofía cayó al suelo, su cuerpo tenso. Las miradas de todos se centraron en ella, y el aire se volvió irrespirable. Alejandro, de rodillas, la sostuvo, sintiendo que el frío de su piel se filtraba en él. «Sofía, respira, por favor», gritó, el terror ahogando su voz. Las explosiones aún retumbaban en el fondo, pero la atmósfera en la sala se estaba transformando en un caos total. El encapuchado, aún temblando, se acercó, una sonrisa maliciosa distorsionando su rostro. «Nunca debiste acercarte a él, Sofía. La verdad duele, y esta noche lo descubrirás todo», susurró, disfrutando del dolor en sus ojos. Mientras tanto, los gritos por fuera se intensificaron, y el sudor empapaba la frente de Alejandro. «No, no, no, esto no puede estar pasando», murmuró Sofía, su voz quebrándose mientras luchaba contra la oscuridad que comenzaba a envolverla. La revelación de su conexión con Alejandro, el secreto de sus madres, comenzaba a nublar su mente. «Dame el medallón», ordenó Carlos, avanzando hacia ella, pero la tía Elena se interpuso. Su determinación resplandecía. «Basta, aquí hay cosas más grandes en juego que tu venganza, Carlos», exclamó con un tono desgarrador. Las miradas se cruzaron, llenas de desesperación, miedo y la cruda realidad del peligro que acechaba. En ese momento, el hombre que había caído comenzó a moverse, arrastrándose hacia la salida, llevando el caos consigo. «Esos hombres traman algo. Tienen que escapar», gritó, implorando. Y en un instante, la confusión se apoderó de la sala. Los encapuchados, perdiendo el control, comenzaron a retroceder, mirando nerviosamente hacia la ventana donde la luz de las sirenas de la policía iluminaba la oscuridad. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, se levantó a toda prisa. «Sofía, quédate aquí», le dijo, antes de dirigirse a la ventana. Su mente giraba, ofreciendo pocas respuestas,
¿Cómo hemos llegado a esto? Y entonces lo vio. Fue un destello, un brillo familiar que lo atrapó. El medallón que todavía sostenía Sofía. «Sofía, lánzamelo», gritó. Con un movimiento brusco, ella lo arrojó, y Alejandro lo atrapó. En cuanto el metal frío tocó su piel, una oleada de recuerdos le inyectó adrenalina. «Esto es nuestra historia, todo lo que hemos escondido», exclamó, mirando a Sofía. Ella temblando levantó la vista. «Debemos enfrentarlo, Alejandro, no podemos escapar de nuestro pasado». La urgencia en su voz resonó en el corazón de todos. Sin más palabras, se lanzaron a la acción. «Vamos todos», gritó tía Elena, abriendo la puerta y guiando a los demás hacia la salida. Carlos, frustrado, se quedó atrás, mirando la escena. Su rostro se tornó oscuro y lleno de ira. «No se irán tan fácilmente», rugió. Alejandro y Sofía corrieron, sus corazones latiendo al unísono. Las sirenas estaban más cerca, y el aire estaba cargado de peligro y tensión. Pero en esa carrera había un rayo de esperanza. El pasado que había tratado de mantener a raya estaba de regreso. Y ahora tenían la oportunidad de cambiar su destino. La familia se reunió, cerrando filas mientras avanzaban hacia la salida. «Aguanten, estamos casi ahí», gritó Elena, con la firmeza de quien ha visto más que dolor en sus días. Al abrirse las puertas, la luz de la luna los envolvió, y el sonido de las sirenas estalló en sus oídos como una melodía que prometía un nuevo comienzo. Sofía respiró hondo, sintiendo que un nuevo propósito se encendía en su interior. Sin nada que perder, miró a Alejandro, sus ojos llenos de determinación. «Juntos, vamos a descubrir la verdad», dijo. Alejandro asintió, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Y mientras se alejaban de la mansión, la noche se llenó de promesas. La oscuridad ya no era su enemiga, sino el telón de fondo de una nueva historia por escribir. «¿Estamos listos?», preguntó Alejandro, mirando a su familia. Una respuesta improvisada llegó. «Siempre». El eco de su unión resonó mientras avanzaban hacia la libertad. Un camino incierto, pero lleno de esperanza. La verdad, esa amante traicionera, debía ser desenterrada. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Pero tú, lector, esto no termina aquí. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Destruye ese botón de like ahora mismo. Tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta emocionante comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que ha tenido a todos al borde de la silla. Y no olvides compartir este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta trama. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta increíble historia.